Dentro de cada ser humano hay una sombra, un reflejo profundo de las partes que preferimos no ver. Cuanto más nos alejamos de ella, negándole un espacio en la vida consciente, más se espesa, ganando un peso invisible que insiste en acompañarnos. Reconocer nuestras imperfecciones puede ser incómodo, pero abre una puerta a la transformación. Por otro lado, relegarlos al olvido es como cerrar una habitación oscura. Lo que hay dentro no desaparece, solo espera el momento adecuado para escapar. Y cuando esto sucede, casi siempre nos pilla desprevenidos. Carl Jung definió la sombra en dos dimensiones: la personal, que alberga los rincones descuidados o reprimidos de nuestra personalidad, y la colectiva, que refleja los aspectos más oscuros de la sociedad en su conjunto. La sombra personal es un mosaico de todo lo que evitamos admitir sobre nosotros mismos, compuesto por rasgos que el ego rechaza, debilidades, insuficiencias e incluso fortalezas mal entendidas, vistas como amenazantes para las convenciones sociales. Estas características, que preferimos empujar a las profundidades del inconsciente, forman una especie de espejo distorsionado de lo que somos. El poder de la sombra se revela a menudo en los momentos de mayor fragilidad, bajo el dominio de emociones intensas, como el miedo o la ansiedad, o en situaciones que reducen nuestro autocontrol, como el consumo de alcohol, se filtra a la superficie. Es en este momento que, sin previo aviso, se escapan las palabras agresivas o surgen actitudes desconcertantes que nos dejan perplejos por nuestras propias acciones. Como un eco de lo que negamos en nosotros mismos, la sombra se proyecta sobre los demás, disfrazada de crítica, intolerancia o desprecio. Ser consciente de la propia sombra requiere coraje. Aquellos que se atreven a enfrentarlo logran hasta cierto punto mantenerlo bajo el dominio del ego. Pero muchos eligen el camino opuesto: ignorarlo. Y en ese silencio, la sombra no desaparece. Al contrario, crece. Se convierte en una fuerza autónoma que se manifiesta en los lugares más inverosímiles, en un gesto áspero, en un ataque de irritación o en acciones marcadas por la frialdad que no reconocemos como nuestras. Jung enfatizó que enfrentar la sombra era esencial para el crecimiento personal. Traer esta parte oculta a la conciencia no solo nos libera de sus impactos silenciosos, sino que también revela un territorio lleno de potenciales inesperados. Si bien a menudo se asocia con rasgos negativos, la sombra también alberga riquezas olvidadas, instintos saludables, creatividad vibrante, percepciones agudas y la capacidad de responder con aplomo a las situaciones más desafiantes. Marie-Louise von Franz, una de las colaboradoras más influyentes de Jung, ofrece una intrigante visión de la sombra. No es por naturaleza algo malo. Para von Franz, la sombra es como una figura compleja en nuestra convivencia psíquica que exige diálogo y atención. Hay momentos en los que es necesario resistirlo, pero también momentos en los que la comprensión e incluso la aceptación son el camino más sabio. La hostilidad de la sombra no es un rasgo inherente, sino una consecuencia de su negligencia, como un amigo que se siente ignorado durante demasiado tiempo. Dentro de la sombra se esconde un reservorio de fuerzas latentes, energías que, si se sofocan, terminan creando una especie de pobreza interior. Este abandono puede cristalizar barreras inconscientes, impidiendo que florezcan partes vitales de la personalidad. Por ejemplo, una persona que asocia la asertividad con la agresividad puede terminar rechazando su propia capacidad para posicionarse con firmeza y honestidad. Esta negación, con el tiempo, puede manifestarse en una vida marcada por la falta de iniciativa o la frustración por no alcanzar tu potencial. Al mismo tiempo, al encontrarse con alguien que exhibe esta característica de manera natural, esta persona puede sentir una mezcla de envidia y culpa, intensificando aún más el peso de su propia sombra. Integrar estas cualidades reprimidas requiere coraje y humildad. El ego, a menudo apegado al orgullo y a los prejuicios, debe dejar espacio para que estas capacidades no solo salgan a la superficie, sino que también se incorporen a la vida cotidiana. El reflejo de la sombra puede aparecer en los sueños, tomando la forma de figuras críticas, generalmente del mismo sexo,
que cuestionan nuestras actitudes y exponen defectos que nos resistimos a reconocer. Este juez interno despierta profundos sentimientos de vergüenza, pero también ofrece pistas preciosas sobre los cambios que debemos hacer. Trabajar con la sombra es un viaje exigente, una especie de odisea interior que resuena con mitos antiguos, como los legendarios desafíos a los que se enfrentó Hércules. Este proceso de autoeducación no se trata solo de corregir lo que está mal, sino de integrar lo que está oculto, reconciliando las partes dispersas de lo que somos para lograr una armonía más profunda. Enfrentarse a la sombra requiere coraje y honestidad radical. A menudo se revela en las reacciones emocionales más intensas o en las pequeñas fricciones de la vida cotidiana, desafiándonos a mirar hacia adentro con una atención implacable. En nuestro mundo interno, los sueños ofrecen pistas preciosas, como mensajes codificados del inconsciente que iluminan los rincones más oscuros de nuestra psique. El objetivo no es vencer esta oscuridad, sino integrarla con la luz, permitiendo que ambas coexistan en equilibrio. Como señaló Jung, no hay luz sin sombra y no hay totalidad psíquica sin imperfección. No buscamos la perfección, anhelamos la plenitud, un estado en el que todas las partes de nuestro ser, por contradictorias que parezcan, se reconcilien. Este proceso, conocido como individuación, es un viaje que dura toda la vida. Promueve un diálogo continuo entre el consciente y el inconsciente, alineando el ego con el yo y llevándonos a un estado de mayor armonía interna. Si bien enfrentar la sombra puede ser intimidante, la verdad sobre ti mismo tiene un poder liberador. Es como una excavación cuidadosa, donde cada capa eliminada revela no solo nuestras limitaciones, sino también el brillo de potenciales olvidados. A pesar de esto, muchos evitan este viaje. Prefieren mantener la superficie intacta, sin cuestionar las motivaciones morales de sus acciones conscientes, y mucho menos la misteriosa influencia del inconsciente. La sombra, sin embargo, no es solo un fenómeno individual. En un nivel más amplio, trasciende la psique personal y se convierte en parte de un tejido colectivo. Es en este ámbito donde encontramos la sombra colectiva, un reflejo de los aspectos descuidados u ocultos de una sociedad o cultura. Habita los espacios donde los valores compartidos pierden fuerza, donde lo reprimido por un grupo se convierte en una fuerza invisible pero poderosa. Compleja e inquietante, la sombra colectiva se expresa en el daño que los seres humanos se infligen unos a otros, en el descuido del medio ambiente y en las consecuencias de estas acciones que repercuten durante generaciones. Esta manifestación colectiva de la sombra puede ser explícita, emergiendo en momentos de brutalidad y violencia, guerras, genocidios, masacres, pero también se disfraza bajo capas de aparente nobleza, como en las misiones religiosas que, mientras proclaman salvar almas, terminan borrando lenguas, culturas y formas de vida enteras. Es esta dualidad la que hace que la sombra colectiva sea tan difícil de identificar. Impregna nuestras vidas de maneras sutiles, a menudo invisibles, influyendo tanto en los individuos como en las sociedades, a niveles que rara vez notamos. La sombra colectiva encuentra su expresión más evidente en las tragedias humanas que atraviesan la historia: persecuciones brutales, pobreza devastadora, epidemias, hambre crónica, vicios destructivos como el alcoholismo y, en su extremo, la destrucción total de culturas enteras. En un nivel más íntimo, esta oscuridad colectiva se refleja en emociones corrosivas: odio hacia uno mismo, vergüenza por la propia herencia o cultura, sentimientos de impotencia abrumadora, o incluso un deseo insaciable de venganza, que intenta proyectar en los demás el dolor que no podemos cargar solos. Históricamente, esta fuerza oscura a menudo se ha asociado con el concepto de mal. En la tradición cristiana, por ejemplo, toma la forma del diablo, un arquetipo que encarna la pérdida de la humanidad y la transformación en algo demoníaco cuando cedemos a esta energía. Enfrentar esta dimensión del mal no es una tarea sencilla. Requiere un profundo compromiso con el autoconocimiento, la aceptación de nuestra propia complejidad y, sobre todo,
la voluntad de asimilar los aspectos más oscuros de nuestra psique. Reconocer tanto la capacidad de generar bien como el potencial de causar daño es un paso indispensable para cualquier progreso genuino. Los grandes problemas que aquejan a la sociedad, a menudo marcados por la negación, la proyección y la falta de responsabilidad colectiva, son reflejos directos de esta sombra compartida. Asumir la responsabilidad, ya sea moral, política o espiritual, es un acto que aligera no solo nuestra propia carga, sino también la que otros se han visto obligados a llevar. Cuando miramos nuestra oscuridad de frente, pierde parte del control que ejerce sobre nosotros, y el impacto de los eventos históricos de sufrimiento masivo, como guerras, genocidios y opresiones, finalmente puede comenzar a entenderse más profundamente. Sin embargo, la tendencia a ignorar estas heridas históricas en un apuro por seguir adelante es un error común pero fatal. Este impulso de olvidar, aunque comprensible, perpetúa el ciclo de dolor que buscamos superar. A lo largo del tiempo, diferentes enfoques han tratado de lidiar con estos oscuros legados. Disculpas públicas, actos de arrepentimiento, compensaciones financieras y visitas a lugares de profundo sufrimiento. Aunque valiosas, estas iniciativas a menudo se quedan en el plano simbólico. La verdadera integración de la sombra colectiva requiere algo mucho más amplio y profundo. Requiere una conciencia que penetre en todas las capas de la sociedad, reconfigurando no solo las políticas, sino también las mentalidades y valores colectivos. El acto de confrontar y expresar lo que a menudo se considera inefable es doloroso pero inevitable. Las víctimas, los perpetradores, los testigos y los observadores comparten la peor parte de este proceso, cada uno con su parte de la carga. El trabajo no estará completo hasta que emociones como el dolor, la indignación, la traición y el sufrimiento sean plenamente reconocidas, verbalizadas y genuinamente escuchadas. Además, asumir la responsabilidad es un componente crucial de este esfuerzo. La verdad, por difícil que sea decirla o escucharla, es la única forma verdaderamente eficaz de lidiar con un pasado cargado de trauma e injusticia. Uno de los ejemplos más extremos de la manifestación de la sombra colectiva se encuentra en la Alemania nazi. Durante este tiempo oscuro, muchas personas sucumbieron a su propia sombra personal, permitiendo que se entrelazara con la sombra colectiva. Este vínculo devastador los llevó a unirse al partido nazi y participar en actos que, en condiciones normales, serían inimaginables. Esta trágica situación revela cómo la sombra personal puede servir de puente a fuerzas destructivas a gran escala, subrayando la urgencia de resolver nuestros conflictos internos antes de que contaminen el tejido social. Cuando nos enfrentamos a nuestra propia sombra, no solo nos transformamos como individuos, sino que también ayudamos a crear una sociedad más consciente y saludable. La práctica de la atención plena es una herramienta poderosa en este proceso. Nos permite observar en profundidad la naturaleza de la violencia, tanto la externa como la que nos habita. Este examen minucioso nos despierta a nuestra responsabilidad y nos inspira a animar a otros a hacer lo mismo. Con esta mayor comprensión, podemos trabajar juntos para evitar que los horrores del pasado se repitan una y otra vez. La guerra y el conflicto no son solo realidades externas, también germinan dentro de nosotros. Como un barril de pólvora a punto de explotar, llevamos dentro de nosotros la chispa capaz de desatar la destrucción. Cada uno de nosotros, conscientemente o no, tiene una parte de responsabilidad en este frágil equilibrio. El primer paso en este camino de transformación es reconocer nuestra sombra personal y abrir un diálogo sincero con ella. Esto implica observar honestamente nuestras emociones, ser francos en nuestras interacciones y explorar los mensajes codificados en nuestros sueños. Solo así podremos evitar ser rehenes de las fuerzas inconscientes que habitan en nuestra psique. Esta introspección no solo nos protege de las trampas de la proyección, sino que también nos permite redescubrir cualidades positivas que estaban dormidas, rescatando energías valiosas para mejorar nuestras vidas y las de las personas que nos rodean. Al construir esta base interna, también somos capaces de reconocer la sombra colectiva y, lo que es más importante, de actuar para no ser dominados por ella.
Este reconocimiento nos obliga a enfrentarnos a la negación y la inercia que a menudo impregnan cuestiones cruciales, tanto individuales como sociales. Asumir la responsabilidad de la oscuridad que cargamos es un acto que no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que alivia a los demás de la carga de llevar lo que descuidamos. Es un gesto de valentía, un compromiso con la verdad que se convierte en el enfoque más eficaz para hacer frente a los traumas del pasado. Ignorar las atrocidades y los errores que han dado forma a nuestra historia solo alimenta la sombra, dándole espacio para crecer hasta que se vuelve incontrolable y perpetúa los ciclos de destrucción.